La gran mayoría de los soldados de infantería estadounidenses enviados al frente durante la Guerra de Vietnam entre 1964 y 1973 tenían apenas 18 y 19 años de edad. De hecho, el 30% de todas las tropas en Vietnam tenían apenas 21 años o menos. A miles de jóvenes que nunca habían sostenido un arma en su vida, se les ordenó dejar sus hogares y dirigirse a un infierno aterrador del que tal vez nunca regresarían. Lo que les esperaba era algo que ni en sus peores pesadillas podrían haber imaginado. Fuego intenso de balas, condiciones húmedas y a menudo sucias, y la posibilidad de encontrarse con guerrilleros decididos en cada esquina. Hoy, nos ponemos en los zapatos de un soldado de 19 años enviado a la Guerra de Vietnam, experimentando el horroroso descenso al combate. Pocos podríamos imaginarlo en 2026. Descubriremos cómo estos jóvenes fueron reclutados y entrenados, cómo entraron en combate y cómo, trágicamente, muchos de ellos morirían. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Por supuesto, muchos soldados de la Guerra de Vietnam, incluso aquellos de una edad particularmente joven, ya estaban en el ejército cuando estalló la guerra. El reclutamiento, o leva, se implementó a inicios de los años 60, y el ejército de Estados Unidos empezó a depender más de este para mediados de la década. Los métodos por los cuales los jóvenes soldados eran reclutados en el ejército cambiaron a lo largo de los años 60. Antes de diciembre de 1969, después de cumplir 18 años, ibas a tu oficina local del servicio selectivo y te registrabas en el ejército. Los soldados eran seleccionados para el reclutamiento basándose en su edad. Reclutas de 18 a 26 años eran llamados al servicio, usualmente priorizando a los mayores. Las juntas locales de registro tenían que cumplir ciertas cuotas de hombres reclutados para el servicio militar cada mes. En 1969, el ejército de Estados Unidos implementó una lotería para reclutar soldados. Esto se implementó tras quejas de que el sistema anterior era injusto. Los soldados reclutados bajo el antiguo sistema de conscripción podían optar por aplazar su servicio, por ejemplo, si estaban terminando sus estudios universitarios. Sin embargo, esto perjudicaba a los hombres de bajos ingresos, por lo que el sistema fue reformado el 1 de diciembre de 1969. El nuevo sistema de lotería se basaba en la fecha de nacimiento del recluta. Se sacaban al azar 366 bolas cada una con una fecha escrita, de un bombo giratorio. La primera bola extraída fue la del 14 de septiembre, por lo que los jóvenes nacidos ese día serían los primeros en ser reclutados. Sacaban bola tras bola, alineando fechas que determinaban el orden de reclutamiento para el servicio militar. Esto significaba que quienes tenían cumpleaños al final casi no eran llamados a pelear y podían relajarse. En general, el reclutamiento era considerado profundamente aterrador entre los jóvenes en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Creó un ambiente constante de ansiedad e incertidumbre, y de repente se volvió muy difícil planear para el futuro. Muchos jóvenes no tenían interés en unirse al ejército, o temían activamente la idea de tener que marchar a la batalla y apuntar un arma contra otro ser humano. Pero esto rápidamente se convirtió en la monstruosa realidad, para muchos. El reclutamiento podía llevar a la alteración permanente o al final prematuro de la vida de un joven, y el sistema era impopular. Además, muchos de estos hombres consideraban la Guerra de Vietnam como un conflicto sin propósito claro.
Y el reclutamiento solo alimentaba el enorme desperdicio de vidas provocado por este conflicto. Una vez que un joven era reclutado en el ejército, comenzaba un periodo obligatorio de 2 años de servicio a su país. Esto solía implicar servir en el ejército, y muchos reclutas vivirían la aterradora batalla. Si te negabas a servir, podías enfrentarte a una sentencia de prisión o a una baja deshonrosa. Aquellos que habían sido reclutados pronto se sometían a un examen físico para asegurarse de que realmente estaban aptos para pelear, seguido rápidamente por un periodo de entrenamiento de 4 a 6 meses. Este periodo de entrenamiento en sí era un proceso agotador y extremadamente acelerado, diseñado para transformar rápidamente a jóvenes comunes en soldados endurecidos. Hombres sin entrenamiento militar previo eran obligados a realizar desafíos físicos rigurosos y eran llevados hasta sus límites absolutos. Los instructores de entrenamiento solían ser muy estrictos y sometían a los hombres a obstáculos y rutinas físicas para desafiar incluso a los soldados más resistentes. A menudo, si un recluta encontraba difícil el proceso de entrenamiento, el instructor lo señalaba en un ambiente de presión constante y extrema. Además del intenso acondicionamiento físico, los reclutas recibían entrenamiento en puntería, patrullaje y maniobras militares. Con el avance de la guerra, también cambió el entrenamiento de los soldados. Con el tiempo, el entrenamiento se especializó para adaptarse a distintos escenarios y condiciones en el campo de batalla. Dado que muchos de sus enemigos en Vietnam serían guerrilleros, se les proporcionó entrenamiento especial sobre cómo detectar señales de ese tipo de guerra. Algunos soldados reportaron que durante ese periodo de tiempo no se les dieron armas reales para entrenar, lo que los obligó a aprender rápidamente cuando finalmente fueron desplegados. Tras el entrenamiento, los soldados solían recibir un permiso antes de iniciar su gira, que duraba entre 12 y 13 meses. Esta solía ser su última oportunidad para ver a sus familias, pasar tiempo con amigos y participar en las cosas que disfrutaban, antes de ser enviados a los horrores del campo de batalla. Era un último periodo de una calma fracturada e incómoda, antes de que fueran enviados a los peores escenarios que se desarrollaban en el planeta Tierra. Trágicamente, muchos nunca regresarían. Después del entrenamiento, ola tras ola de reclutas de 18 y 19 años fueron desplegados en Vietnam, y muchos verían combates intensos durante su periodo de servicio. A los recién llegados, a quienes el personal experimentado solía llamar novatos, normalmente se les daba un periodo de orientación y capacitación adicional de 2 semanas, lo que a menudo era insuficiente para las duras realidades que enfrentarían en el campo de batalla. Los soldados recién llegados a menudo reemplazaban a aquellos cuyo periodo de servicio estaba terminando, lo que resultaba en un flujo constante y rotativo de unidades entrando y saliendo de Vietnam. Vietnam era un lugar único para la mayoría de estos reclutas. Las intensas lluvias del monzón azotaban el suelo, convirtiéndolo en un lodo espeso. Esto, combinado con las densas selvas y el terreno montañoso del campo, hacía extremadamente difícil para los soldados moverse de un lugar a otro. No era fácil para los soldados pelear en un calor y humedad tan intensos, especialmente mientras cargaban todo su equipo, armamento y municiones. La selva también ocultaba sus propios peligros escondidos. Las sanguijuelas, los mosquitos y las garrapatas eran adversarios comunes, pero no tan peligrosos como las múltiples especies de serpientes venenosas que acechaban en la maleza de la selva. Era mucho más difícil luchar en lo que ya era una batalla cuesta arriba, cuando parecía que el propio entorno se volvía en tu contra. Y luego, por supuesto, está el combate en sí. Muchos de los jóvenes reclutados para Vietnam nunca habían sostenido un arma antes, y mucho menos apuntado o disparado a otro ser humano. Para muchos,
Esto habría sido una forma de tormento psicológico, ya que muchos reclutas ni siquiera estaban de acuerdo con la presencia de Estados Unidos en Vietnam desde el principio. En este entorno, las condiciones de salud mental como el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad intensa habrían sido prevalentes. Ese lugar no estaba preparado para recibirlos. Y las emociones que sentían estos jóvenes habrían quedado sin atender durante meses, si no es que años. Si el concepto de la guerra en sí mismo no era suficiente para aterrorizar a un joven soldado inexperto, entonces el formato general en el que se estaba librando la guerra de Vietnam ciertamente lo sería. No había líneas de frente claras en Vietnam. Los soldados enfrentaban constantemente ataques del Vietcong desde múltiples direcciones, y se volvió extremadamente difícil saber de dónde o cuándo vendría el próximo ataque. Las tropas estadounidenses usaron la táctica de buscar y destruir contra su enemigo. Esto consistía en enviar tropas profundamente en territorio enemigo para buscar una presencia hostil antes de hacer todo lo posible por neutralizarla. Era arriesgado y ciertamente polémico, y resultó en una gran pérdida de vidas. En Vietnam, los éxitos militares solían medirse por el número de bajas y no por el territorio conquistado. Muchas áreas eran barridas y a menudo abandonadas, lo que resultaba en que el Vietcong simplemente recuperara el mismo territorio por el que los estadounidenses habían luchado y, en muchos casos, muerto para capturar. Esto hacía extremadamente difícil saber hacia dónde iba la guerra, lo que solo aumentaba el estrés constante y la desilusión que experimentaban los soldados estadounidenses. El Vietcong usaba tácticas no convencionales para rechazar a las fuerzas estadounidenses, lo que hacía muy difícil prepararse en el entrenamiento. Utilizando la guerra de guerrillas, el Vietcong normalmente se especializaba en emboscadas brutales. Atacaban de manera rápida y contundente antes de retirarse a la selva, tan rápido como aparecían. Esto significaba que un ataque aterrador podía surgir de la maleza en cualquier momento contra una patrulla estadounidense desprevenida, y la capacidad del Vietcong para tomar por sorpresa a su enemigo era aterradoramente efectiva. Además, el Vietcong era hábil para improvisar en el campo de batalla, usando el complicado entorno selvático a su favor. Construyeron redes de túneles debajo del suelo del bosque para esconderse de los enemigos que se acercaban, lo que hacía que fueran extremadamente difíciles de eliminar. Con ataques aéreos o fuego de armas, los campos de batalla de la guerra de Vietnam a menudo eran de naturaleza restringida, lo que obligaba a que el combate fuera a corta distancia. Esto permitió al Vietcong usar trampas caseras y aprovecharse de los soldados estadounidenses. Un estilo de trampa popular y particularmente efectivo era el uso de lo que se conoce como varas punji, astas de bambú afiladas que se ocultaban en fosas bajo el suelo del bosque. Los estadounidenses desprevenidos que entraban al territorio del Vietcong podían caer en trampas y empalarse piernas o pies en bambú. Y si eso no bastara, estas estacas de bambú podían estar cubiertas de lodo o excremento, lo que causaba infecciones en las heridas. El Vietcong también ponía trampas explosivas en los pasadizos de la selva con granadas de mechas cortas. A menudo, estas se activaban con cables trampa que al ser jalados, detonaban de inmediato el área cercana. En otras ocasiones, el Vietcong capturaba las serpientes venenosas que habitaban en los bosques de Vietnam y las encerraba dentro de trampas de foso en la tierra. Los soldados que caían en ellas a menudo se encontraban recibiendo veneno ardiente, del cual había muy pocas posibilidades de sobrevivir en las profundidades de la jungla vietnamita. Las tácticas de guerrilla utilizadas por el Vietcong eran extremadamente eficientes, especialmente contra los hombres inexpertos reclutados en el ejército de los Estados Unidos. Usaban la ruta Ho Chi Minh para mover fácilmente suministros y tropas desde el norte, mientras los estadounidenses avanzaban y parecían tener una reserva interminable de soldados.
Esto se debía, en parte, al hecho de que el Vietcong utilizaba el apoyo de los civiles. Se integraron a las comunidades locales y fomentaron alianzas en todo el territorio. Las tropas estadounidenses encontraron difícil distinguir entre combatientes y civiles. Una estrategia muy intencional del Vietcong para darse la ventaja. 58.220 soldados estadounidenses murieron durante la Guerra de Vietnam y más de 150.000 resultaron heridos. Dado el hecho de que muchos de estos soldados eran jóvenes e inexpertos, que no tenían otra opción más que luchar en una guerra que sentían que era innecesaria. Es aterrador imaginar algunas de las escenas e historias que ocurrieron. Disparos, explosiones, compañeros y amigos cayendo en trampas o siendo capturados por el Vietcong. Todo esto era parte de la vida diaria para estos desafortunados jóvenes. Aunque la guerra de Vietnam quedó atrás hace mucho tiempo, muchos de sus sobrevivientes aún cargan con las cicatrices físicas y mentales provocadas por los horrores de sus numerosas batallas. Mientras avanzamos hacia un futuro incierto, esperemos que el reclutamiento obligatorio permanezca en el pasado. Gracias por ver el video de hoy. Si te pareció informativo, por favor deja un like o un comentario aquí abajo. Todo nuestro contenido, desde la investigación hasta la narración, es realizado por humanos, sin inteligencia artificial. Si quieres apoyar el canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del próximo video de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.